Sean todos muy bienvenidos al conversatorio Mujer y Políticas Públicas, una actividad organizada por la Facultad de Salud y Ciencias Sociales como parte del ciclo 8M de Universidad de las Américas. Este ciclo se realiza todos los años y en esta ocasión se ofrecerán 14 actividades abiertas al público que buscan promover los espacios de diálogo y reflexión. En este conversatorio puntualmente abordaremos el liderazgo, empoderamiento femenino en el contexto social, explorando temas claves como son el sistema de salud, el Sistema Nacional de Cuidados, la natalidad, el trabajo, la maternidad, el desarrollo personal y la calidad de vida. Nuestro objetivo es analizar cómo estas áreas pueden transformarse a través de las políticas, estrategias que favorezcan y fortalezcan el rol de la mujer como líder y promotora de cambios en la sociedad. Antes de comenzar, queremos saludar y agradecer la presencia de nuestras invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy, quienes formarán parte de nuestro panel de conversación. Francisca Gallegos Jara, socióloga y magíster en sociología de la Universidad Alberto Hurtado, actualmente subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nos acompaña Martina Yopo, doctora en Sociología de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, profesora asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora responsable del proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Infertilidades 2024-2026. Asimismo, saludamos a las autoridades institucionales que nos acompañan el día de hoy. Claudio Pablaza, vicerrector de Sede Santiago, nuestro decano, doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Pía Espinosa, directora de Género de Universidad de las Américas, cuerpo académico de las distintas facultades, colaboradores, colaboradoras, estudiantes, egresadas y egresados de nuestra universidad y, por supuesto, a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio y también a quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom. Para iniciar este conversatorio invitamos al escenario al doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de la América, que nos hará unas palabras de bienvenida. Quiero primero saludar con mucho cariño a todas y todos que nos están escuchando por Zoom desde las distintas sedes de nuestra universidad. Así que un abracito para Viña, para Concepción, para la Florida, Santiago Centro. Así que nos hubiera gustado, pero que todos estuviéramos acá juntos, pero yo creo que después de la pandemia aprendimos que el tema de hacer estas cosas por streaming permite, digamos, expandir las conversaciones. Así que algo bueno que salió de ese desastre. Bueno, para empezar voy a hacer una breve introducción antes de meternos en el tema que nos congrega hoy día. Y este conversatorio, aquí me voy a sentar. Está yo. Este conversatorio viene en un momento bien sensible de nuestra especie, de la especie humana. Voy a hablar desde me sale la pediatría, entonces, disculpa. Entonces voy a hablar desde lo biológico, que es mi manera de comprender la realidad. Y es un momento muy sensible porque la especie humana ha tenido que pasar por demasiados horrores, demasiados dolores para ir generando aprendizaje. Y porque ustedes saben perfectamente que los seres humanos ya no estamos evolucionando por cómo evoluciona en general la vida, que es por disrupciones en el patrón de información que está en los cromosomas, en los genes, que son disrupciones azarosas. Y ustedes saben que las que persisten son las más adaptativas. Por lo tanto, esa es la evolución de las especies, o de Darwin hasta la fecha. Pero los seres humanos hace mucho tiempo que ya no usamos ese patrón, sino que evolucionamos por aprendizaje, por
agregación de conocimiento y a través de generar en nuestros circuitos neuronales lo que nosotros denominamos memoria. Y por lo tanto eso pasa a configurar un patrón de información que determina nuestra cultura, que es de donde se basa nuestras prácticas, nuestras conductas cotidianas. Muchos horrores, muchos dolores, para que el ser humano comprendiera como especie de que somos iguales en dignidad, al menos conceptualmente, que pareciera ser un concepto aprehendido de manera más o menos universal. Somos iguales en dignidad y por lo tanto iguales en derecho. Y eso explica todo lo que significó la creación de los derechos humanos, etcétera. Y, y, y dentro de este proceso evolutivo, la comprensión de que la mujer está totalmente tras, hay que recordar lo, el poco tiempo en que la mujer tiene derecho a voto, en que la mujer puede acceder a la educación, que la mujer puede acceder al trabajo, etcétera. Eso es, en la evolución, si uno ve la evolución, la curva del tiempo, esto fue ayer. Pero de eso, ninguna de estas cosas ha sido, ustedes saben perfectamente, ha sido fácil. El tema está que hoy día hay muchos líderes importantes en el mundo que están eh, viendo con el espejo retrovisor. Y muchos temas que parecían estar fuertemente instalados, hoy día están en controversia y en revisión, como la democracia, como los derechos humanos y como las conquistas de las mujeres. Y eso tiene también su explicación. Tampoco es casual, porque si uno mira cómo aprende la especie humana, no es un aprendizaje lineal, es helicoidal. Por lo tanto, tiene momentos de avance y pareciera que el ser humano tiene que como que revisitar para solidificar los circuitos neuronales del aprendizaje. Y eso explica por qué la memoria también es frágil. ¿Por qué después de ciertas generaciones ciertos horrores y dolores se olvidan, como que tienen que volver a vivirse de alguna manera para reforzar esos circuitos que son, digamos, mallas colectivas, no solo personales? Eso estamos en un momento de clivaje en que quizás debamos, y espero que no, revisitar algunos dolores y errores. Y es por eso que es tan importante que como universidad estemos eh, presentes, estemos muy, muy comprometidos, no solo desde la discusión, del debate, sino que desde las propuestas, desde la argumentación sólida, desde la evidencia, para evitar que ese revisitar signifiquen retrocesos y signifiquen daños que pudieran ser evitables. Y entre esto que le estoy diciendo como introducción, hay dos aspectos que son esenciales para cualquier especie, que tiene que ver con cómo se perpetúa y cómo se cuida, o cómo se co-cuida, porque el cuidado no es un tema individual, es un tema comunitario, un tema colectivo. Entonces, aquí tenemos a dos personas muy importantes para reflexionar sobre ambos temas que son esenciales para la especie humana. Uno, es de todos conocido que como seres humanos eh, estamos dejándonos de reproducir. Es un tema de especie. Y eso tiene que uno preguntarse, indagar sobre las razones, porque si no indaga las razones, si no problematiza, es imposible que eh, veamos
cómo nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de ese hecho, porque es un hecho y las estadísticas son eh, brutales. Y Martina es quien yo creo que en este nuestro país quien más ha estado sobre ese tema y creo que sería es muy importante que dialogar sobre ello. Y fíjense que el tema de que la especie se mira hacia adelante y genere nuevas generaciones está muy ligado con el tema de cuidarnos. Y tradicionalmente debemos reconocer que el cuidado era un tema que se le obligaba a la mujer, era como una carga, una mochila con piedras, una cruz. ¿Mm? Eh, Escuchaba a mi madre siempre hablar de la cruz que ella tenía, y que su cruz era nosotros, 10 hijos, mi padre, los abuelos, etcétera. Entonces, sí, una tremenda cruz, grande, sí, una mensa cruz. Pero era así, era asumido. Pero afortunadamente no estamos comprendiendo de que el cuidando es un tema de todas y todos. Y por lo tanto están los temas que implican cómo nos hacemos cargo como sociedad del cuidado. ¿Ah? Entonces, y eso me da la impresión de que tiene mucha ligación con el tema que trabaja Martina. Entonces, quiero partir preguntándole justamente a Martina, ya te hice la pregunta de alguna manera, pero te paso el micrófono. Sí, ¿qué? ¿Mm? No, ya estamos modernos. Gracias. Bueno, muchas gracias, decano, por la invitación. Es un placer estar con todos y todos acá hoy día, también a la subsecretaria, con quien nos conocemos desde nuestros años en la sociología, y es un gusto volver a encontrarnos en estos espacios. Efectivamente, como dice el decano, uno de los temas que yo vengo trabajando hace ya muchos años tiene que ver con nuevas tendencias productivas en la sociedad chilena. En los últimos años me he metido a analizar este tema de la baja natalidad, ¿no? Efectivamente, lo que en Chile estamos viviendo es una fuerte revolución en el ámbito de la reproducción, y uso esa palabra específicamente para referirme a la velocidad y el impacto y la dimensión de los cambios, ¿no? Nosotros pensamos en la década de los 60 en Chile, las mujeres tenían en promedio, por supuesto es un número estadístico, no es que cada mujer tuviera sus hijos, pero la distribución era más o menos de más de 5 hijos en promedio por mujer. Hoy tenemos una tasa global de fecundidad de 1,17 hijos por mujer, es decir, las mujeres estamos teniendo prácticamente en promedio un hijo, lo que nos sitúa con una tasa global de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo de la población. Entonces, eso tiene consecuencias sociales que son muy importantes. Si nosotros no logramos crecer o reproducirnos a una tasa de 2,1 hijos por mujer, el efecto directo que eso tiene es que efectivamente decrecemos como población o dejamos de crecer al ritmo que necesitamos para mantener ciertos sistemas sociales claves como la educación, el trabajo, la economía, pero también que nos envejecemos, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que conecta muy bien con la agenda que ha estado impulsando el administrador y también la subsecretaria en el ámbito del Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado. Yo creo que efectivamente generar una infraestructura pública para los cuidados de Chile es absolutamente clave, no solamente para hacerse cargo de los efectos de la baja natalidad, pero también de sus causas. Cuando uno trata de hacer sentido de la baja natalidad, es muy importante entender que es un fenómeno multifactorial y es complejo. Por supuesto que uno de los fenómenos que están empujando esta baja natalidad tienen que ver con cambios culturales que son importantes, ¿no? El hecho de que hay transformaciones de género, de que hoy los proyectos de vida de las mujeres no tienen que ver solamente con la familia, sino también con la educación superior, el mundo del trabajo, con el hecho de que hoy las mujeres también tienen mayor autonomía reproductiva. O sea, recordemos que hoy el hecho de que las mujeres sean capaces de decidir sobre el embarazo, sobre si quieren o no ser madres, es un avance muy importante, no solamente en derechos sexuales y reproductivos, pero también en derechos humanos. Efectivamente, que las mujeres puedan controlar y decidir sobre su fecundidad y su reproducción. Sin embargo, ese es un lado de la interpretación. El otro lado, y es un poco la tesis que yo vengo trabajando, tiene que ver con esta idea de la infertilidad estructural. Y es que en Chile hay pocas y malas condiciones para la crianza y el cuidado de los hijos. A cierto punto esa tesis a veces parece contraintuitiva. Las personas me dicen, pero ¿cómo en Chile no van a haber condiciones si es que hoy día vivimos mejor, han aumentado los estándares de vida, ¿no? Efectivamente hay menos pobreza, entonces hay condiciones objetivas que han mejorado, pero hay otras que han empeorado. Por ejemplo, temas relacionados con la pobreza de tiempo, la carga de trabajo, la penalización que viven las mujeres y las madres en
el mercado laboral, sobre todo en un contexto actual donde la autonomía económica se ha vuelto tan importante en las vidas de las mujeres. Yo diría que otro tema, y es también el que nos convoca en el marco de este conversatorio, tiene que ver con las desigualdades de género. Hoy hay muchas mujeres que están poco dispuestas a convertirse en madres, y eso quiere decir que ellas se van a llevar gran parte de las cargas y de los costos asociados a la crianza y el cuidado de los hijos. ¿No? Efectivamente, nosotros sabemos de que en Chile las mujeres tenemos una carga global de trabajo más alta. Eso no es porque trabajemos más horas remuneradamente en el mercado laboral, sino porque tenemos lo que se llama la triple jornada, que es que junto a trabajar en el mercado laboral, muchas mujeres también tienen cargas de trabajo importantes que derivan del cuidado del hogar y de los hijos. ¿No? Para no extenderme demasiado, ustedes ven que este es un tema que me apasiona, me interesa mucho, podría seguir hablando, pero me interesa también escuchar a las secretarias y que lo dejo por ahí ahora, pero feliz después de seguir profundizando otros temas, de un tema que me parece que hoy es uno de los principales desafíos públicos que enfrentamos como país. Creo que es absolutamente necesario que se empiecen a generar medidas y políticas como el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que se está impulsando para abordar este gran desafío que hoy tenemos como país. Gracias, Martina. Subsecretaria. Primero, para a la ministra. Es clásico eso que tienes de un día para otro, de un momento para otro, de una hora para otro, te llaman del Parlamento y hay que correr. Hay que pero feliz de que estés acá, Jessica. Y la pregunta, digamos, es ¿cómo escuchas lo que está diciendo Martina? ¿Cómo se relaciona con la política que está impulsando el gobierno respecto a un sistema nacional de cuidado? Y preguntarte además de cómo conversa esto, cómo estamos desde el punto de vista de los cuidados en Chile y cuáles serían los basamentos, los argumentos como para decir, mire, es urgente, es necesario construir esta política basada. Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas, realmente un gusto, y pensaba lo interesante de cómo se llama esta facultad, ¿no? De Ciencias de la Salud y además de las Ciencias Sociales, justamente porque probablemente los desafíos que estamos enfrentando requieren de la integralidad y particularmente ver cuáles son las condiciones estructurales con las cuales se va asegurando el bienestar. La idea de los determinantes sociales para poder enfrentar procesos de salud y enfermedad o para poder abordar también las desigualdades son claves en pos de alcanzar condiciones de equidad, condiciones de igualdad, y que de alguna manera pueden dar cuenta de cuáles son las dificultades que hemos tenido como país y a nivel global de ir superando ciertas brechas que se han vuelto estructurales y que se han vuelto también dolores para la experiencia cotidiana de las personas. Y en ese contexto, y justamente a la luz de lo que señalaba Martina, que yo creo que nos completa un diagnóstico que es cada vez más vívido en nuestras experiencias. Cuando recorremos Chile, por ejemplo, nosotros vemos que son las mismas mujeres las que nos dicen que criar, si bien se hace con mucha dedicación y con mucho afecto, probablemente con mucho deseo, se vuelven condiciones de exclusión, de dificultad y también de temor respecto a cómo la maternidad puede ser compatible, por ejemplo, con trayectorias laborales que sean exitosas. Pero más aún en contextos de envejecimiento como el que tenemos nosotros en nuestro país y también, por cierto, de desafíos y brechas históricas como hacernos cargo de las situaciones de discapacidad o de dependencia que es creciente, también cómo son esas tareas abordadas también por mujeres que en su experiencia han sido totalmente invisibles. O sea, nos pasó ayer que estuvimos conmemorando con el presidente Gabriel Boric en Renca, estábamos presentando el sistema de vecinas y vecinos y nos señalaban justamente muchas de las vecinas que estaban ahí que ellas no sabían que podían obtener el acceso a servicios públicos, que podían ser reconocidas por la sociedad, que podían ser valoradas y que lo que hacían es un trabajo. ¿Y por qué parto con esto? Porque justamente a la luz del desafío que tenemos actualmente, yo diría que construir un sistema nacional de apoyos y cuidados es parte de las tareas más urgentes que tenemos como país. Y tenemos una ventana de oportunidad cada vez más estrecha. Y esto no porque nosotros partamos desde una hoja en blanco, sin duda han habido esfuerzos anteriores, sino porque yo diría que es la necesidad y la urgencia epocal que tenemos en términos de políticas públicas y en particular en materia de protección social. Y aquí permítanme hacer un breve recorrido de la historia. En el año 2002,
el primer esfuerzo que se hizo en términos de abordaje de la superación de la pobreza, no sé si recuerdan, era la creación del sistema de protección social Chile Solidario, que lo que buscaba era construir un puente entre el Estado y las personas más pobres, bajo la urgencia de que las personas más pobres de nuestro país no estaban accediendo al Estado y muchas de ellas ni siquiera tenían carnet, ¿no? Después, en el año 2010, nos dimos cuenta que si queríamos una sociedad y un país pujante, teníamos que cuidar a los niños y niñas desde antes de nacer. Y ahí fue bajo el liderazgo de la presidenta Bachelet que se impulsó algo que para las mujeres es muy sentido. Chile crece contigo. Y yo estoy segura que si algo a las chilenas no nos van a poder quitar jamás, es el ajuar. Porque todas las mujeres con universalidad, al momento de parir en el sistema público, tenemos acceso a la ajuar. Pero hoy día, cuando nosotros vemos nuestro país, justamente vemos la urgencia de que esa tarea de cuidar, que es tan humana y que probablemente si yo les pregunto si se les viene a la cabeza a alguien que está cuidando, muchos de ustedes nos van a decir que sí conocen o que experimentan esa enfermedad, pero también a todos de nosotros alguien nos cuidó, alguien nos cambió el pañal, alguien nos dio el alimento, alguien nos cuidó cuando enfermamos y seguramente cuando envejezcamos alguien nos va a cuidar. Esa es la urgencia y el llamado que nosotros tenemos y es por eso que le hemos puesto al sistema Chile Cuida. Así como construimos un puente entre el Estado y las personas más pobres en el 2002, como construimos una idea de país que va a crecer en tu compañía, hoy lo que estamos haciendo es construir un país que cuida y que protege, que es la idea de Chile Cuida. Y el loguito de Chile Cuida ha cambiado durante los gobiernos anteriores, porque no partimos de cero, eran dos manos de mujer con un corazón. Y ahora tenemos una figurita que acá, no sé si se ve, por acá está, que junta varios puentes, porque justamente lo que está detrás de Chile Cuida no es solamente una política pública, sino también es una idea de sociedad. Una sociedad en la cual el Estado, los privados, las familias, por cierto, y por cierto la academia, forman parte de los actores convocados para poder hacerse cargo de construir un país donde enfermarse, crecer, envejecer, no sea sinónimo de empobrecimiento de tiempo o de recursos económicos. Y el desafío que nos ha puesto el presidente de la República reconociendo los esfuerzos, porque los primeros programas en materia de cuidado y atención a la dependencia los creó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno y el gobierno del presidente Piñera también continuó algunos esfuerzos, era poner en el centro la construcción de una política que no dependa de la voluntad del gobierno de turno, sino que se traduzca en una política de Estado. Y que justamente en el contexto global que tenemos sea defendida por las personas. Sería muy difícil, nos reíamos hace un ratito, ¿cierto?, que en Chile desaparezca el ajuar de Chile crece contigo. Y ese mismo espíritu es el que nos convoca actualmente a construir Chile Cuida, a construir una política que realmente, con medidas concretas, resuelva la angustia en la que se puede traducir el hecho de cuidar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en esa línea y que va justamente en el diagnóstico tanto de las causas, pero particularmente en las consecuencias de lo que Martina llama la infertilidad estructural y, por cierto, las situaciones derivadas del envejecimiento o las brechas que hemos tenido de atención a la discapacidad y la dependencia? Lo primero que nos propusimos era poder construir un espíritu colectivo a nivel del Ejecutivo. Y convocamos a 10 ministerios, 22 subsecretarías a preguntarnos qué podemos hacer las diferentes carteras respecto de cuidados. Y yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Cuando me tocó liderar la Secretaría Técnica, el subsecretario de Telecomunicaciones me llama y me dice, no me has convocado a la reunión de cuidados. Y yo le digo, ¿y por qué quieres venir a la reunión de cuidados si eres telecomunicaciones? Me dice, bueno, porque si vas a tener centros de cuidados comunitarios en zonas rurales y quieres alfabetización digital para las cuidadoras, ¿quién te va a poner el internet? Y lo cuento como un ejemplo porque esa es la señal concreta de que diferentes actores y diferentes sectores fueron convocados para hacernos cargo de una situación y un problema que tiene un carácter estructural, que no solamente dependía de la voluntad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino de la convocatoria de todos los actores. Y en particular, nuestros aliados estratégicos han sido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque justamente sabemos que las tareas de cuidado han recaído sobre los hombros de las mujeres. Un 85% de las mujeres que realizan tareas de cuidado no remunerado a personas con algún grado de dependencia son mujeres, y estas mujeres además han evidenciado un deterioro en su situación de vulnerabilidad socioeconómica y, hay que decir, también en sus niveles de sobrecarga. Nuestro segundo aliado, sin duda, es el Ministerio de Salud.
Es incomprensible un sistema de cuidados si es que no se vincula con la interoperabilidad. Y en esa línea, por ejemplo, estamos vinculando los planes de universalización de la atención primaria con Chile Cuida. ¿Y qué significa esto para la vida de las personas? Justamente la experiencia en el Estado para muchas personas es un comprahuevo. Ir a tocar la oficina de la Dideco, la señorita asistente social que me pase el papelito, pero tengo que ir a buscar la leche al consultorio, y no necesariamente saben ni el consultorio ni la trabajadora social de la MUNI que esa señora que retira el estipendio en la municipalidad no ha recibido las vacunas del CEFAM. Y en el CEFAM no saben que esa señora quizás es beneficiaria o receptora del subsidio a la maternidad. ¿Qué es lo que estamos construyendo hoy? Es que justamente entre la interoperabilidad de las redes asistenciales de salud y el Ministerio de Desarrollo Social con las Didecos existan ya vasos comunicantes, una ventanilla única que es una solución tecnológica, pero sobre todo un cambio cultural para que en los mismos CEFAM ya sepan a qué subsidios pueden acceder, a que el programa de entrega domiciliaria que también realiza la MUNI se sepa, y que en el fondo la señora ya no necesita 3 cajas de pañales, sino además de los pañales necesita apoyo con un asistente de cuidado para que la releve en su tiempo. Y eso es gracias a la conexión de 2 gigantes, porque usted sabe que pucha que a veces es difícil trabajar también con las instituciones públicas. Y así nuestros siguientes aliados son el Ministerio del Trabajo para poder visibilizar, pero también para capacitar, en donde decidir cuidar no sea una condena, sino también, por ejemplo, un proceso de certificación, porque las personas que cuidan alcanzan un nivel de especificidad y expertise muy profunda, saben cambiar pañales, colocar apósitos, administrar medicamentos, probablemente mucho mejor que cualquiera. Y por tanto hemos ido trabajando con el Ministerio del Trabajo en generar planes de certificación, de capacitación y formación, y además estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que, por ejemplo, los ejercicios de certificación se traduzcan en un plan de formalización de los estudios a través de un programa de continuidad en un piloto de los centros técnicos profesionales. Pero además, los cuidados se realizan en el espacio, ¿no es cierto? Es impensable, por ejemplo, que no pensemos, cuando pensamos en la ciudad, en cómo se cuida ese tránsito. A muchas personas de ustedes probablemente les ha pasado que andan con el coche de su bebé y no pueden subir una vereda porque no está pensada para el coche largo. ¿Qué decir? Una silla de ruedas que entra a una casa, ¿no? Y hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda al menos en 3 acciones. Primero, en concebir la idea de las ciudades desde la perspectiva de los cuidados, y por tanto estamos parando centros comunitarios de cuidado, que ya me puedo detener en contar los que son, en una idea que piensan en la simultaneidad de los cuidados. Hemos pensado también en subsidios a la vivienda que sean específicos para las personas cuidadoras, porque muchas veces al no poder trabajar también han tenido más dificultades de acceso, pero además en entender que las viviendas que estamos entregando, por ejemplo, en el plan de emergencia habitacional, ya tengan la perspectiva de cuidados, por ejemplo, con 3 acciones concretas que les va a hacer sentido a todos ustedes. Que las personas mayores o que tienen una silla de ruedas no estén en un condominio en el 4º o 5º piso, porque una vez que suban a su vivienda, ¿cómo van a bajar si viven solos? ¿No? Que el tamaño de la puerta, imagínense lo tan concreto, ya piense que puede entrar una silla de ruedas. Y que así como a inicios de los 2000 construíamos tinas para bañar a nuestras guaguas, hoy construyamos lugares para ducharse con cubículos, porque como estamos envejeciendo, el costo del cambio de la tina por el cubículo no recaiga en la economía familiar. Y esto se ha traducido en lo que el presidente de la República lanzó la semana pasada, que es la primera política y el primer Plan Nacional de Chile Cuida. Convoca 100 medidas de, ya les mencionaba, 14 ministerios, 22 subsecretarías, y que nos va a permitir tener una hoja de ruta muy concreta para el 2025 y 2026. Además de la ampliación presupuestaria que estamos desarrollando en programas, porque una de las frustraciones era que efectivamente teníamos esfuerzos programáticos, pero atendíamos en comunas como Puente Alto, que hay una demanda de 3.000 cuidadoras a 71 cuidadoras. Y eran programas preciosos, pero la frustración de no caber en esa lista era demasiado grande. Y ahí el presidente Boric nos pidió que alcancemos cierta universalidad progresiva, y en vez de ver si es que es tal o cual porcentaje el registro social de hogares, pensemos, por ejemplo, en procurar una atención universal al 100% de los hogares que están en el registro social de hogares con dependencia severa, que hoy en Chile son 75.000 hogares.
Y por tanto, en el año 2024 tendríamos a 6.000 hogares, este año vamos a atender a 37.000 hogares, y el año 2026 vamos a dejar las condiciones para atender a 75.000 hogares, instaurando por primera vez una universidad progresiva que no tiene que ver con la clasificación socioeconómica, sino más bien con el tipo de necesidad que tienen los hogares. Y solamente permítame detenerme en 2 puntos más. Para esto se ha requerido la voluntad de todo el Ejecutivo, pero también de los actores políticos y de la academia, de los privados y, por cierto, de las familias. Porque acá nosotros no queremos despojarle a las familias de su responsabilidad y rol en materia de cuidado. Queremos que no se transforme en una angustia, que las mujeres tengan la libertad de poder elegir cómo y cuándo quieren cuidar y que no sea una condena a la cual están determinadas o una cruz que tengan que sostener. Lo que más nos dicen las mujeres cuando nosotros vemos y que nos han dicho así en los relatos preciosos es que ellas esperan ser la última generación que cuida en soledad, la última generación que se enferma por cuidar en soledad, la última generación que no llega a fin de mes porque finalmente tiene que comprar pañales o alimentos súper específicos para poder financiar o que tiene que dejar de trabajar por ese cuidado. Y para poder convertir esto en una política de Estado, y estamos muy contentas, y ahí Martina nos ha ido acompañando, también presentamos un proyecto de ley que consagra el derecho al cuidado en su triple dimensión, en el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado, y también crea la institucionalidad de Chile Cuida para que, independiente del color político del gobierno que entra el próximo año, Chile Cuida sea una realidad y que se quede. Estamos trabajando sin prisa, o sea, con mucha prisa y sin pausa, muy intensamente, y esperamos ya de aquí al 2026 dejar instalados los principales programas en todas las comunas del país, llegar a esta atención universal, generar los centros Chile Cuida, 100 centros que nos ha pedido el presidente, y además ya implementar estas metas que, como les señalaban, van desde paraderos con perspectiva de cuidados a subsidios de arriendo, a programas de formación, certificación y continuidad de estudio, pero también a la interoperabilidad, sobre todo con una perspectiva de género transversal que nos permita poder alcanzar un país que cuida y que protege, porque nosotras decimos, un Chile que cuida también es un Chile que avanza. Gracias, Jessica. Una pregunta de puro curioso, porque desde el punto de vista de salud pública hay buenas noticias. Por ejemplo, el embarazo adolescente, que era un drama en nuestro país, ha ido bajando sostenidamente, y eso hay que celebrarlo. Por otro lado, que aparecen nuevas opciones para la decisión de maternar, como por ejemplo la tecnología de congelar óvulos o maternar después de una edad que parecía un umbral, así un cuchillo, después de los 40, imposible ahora. Pareciera que se abren posibilidades para tomar decisiones con respecto a cuándo maternar. Pero estos avances tecnológicos que además espero alcanzar a verlo antes de estirar la pata, que al hombre macho de nuestra especie se le abra la posibilidad de maternar. Va a pasar, no sé cuándo va a pasar. Pero la pregunta es si esta infertilidad natural está afectando a todas las clases sociales o hay diferencias. Esa es una muy buena pregunta y quiero rescatar un punto que usted decía que tiene que ver con el tema del descenso en el embarazo adolescente. Yo imagino cuando usted fue ministro de Salud, uno de los grandes problemas de salud pública era cómo reducimos en Chile el embarazo adolescente, que en realidad ha sido una realidad que ha permanecido en Chile y en América Latina por muy largo tiempo, que ha sido difícil de disminuir. Bueno, en la última década, Chile logró reducir el embarazo adolescente en un 80%. Es una cifra que yo creo, sin conocer el detalle de la evidencia estadística a nivel comparado, pero que probablemente ha sido uno de los descensos de fecundidad adolescente más altos del mundo. Eso es un avance en materias de derecho reproductivo, pero también, como yo decía, de derechos humanos y de salud pública, que es tremendo. Y eso hay que celebrarlo. Sin embargo, se tiene otra cara de la moneda. No solamente que hoy las mujeres se convierten menos en madres en edades adolescentes, pero cada vez las mujeres están postergando más la transición a la maternidad. El porcentaje de mujeres que tienen el primer hijo después de los 30 años se ha cuadruplicado en las últimas décadas. ¿Ya? Nosotros hicimos una encuesta con mujeres universitarias y la mayoría de las mujeres que quieren tener hijos, como ustedes saben, no son la mayoría, pero aquellas que quieren tenerlo, piensan tener su primer hijo después de los 30 años, entre los 30 y los 35.
como el decano muy bien lo sabe, uno de los problemas de la reproducción a edades más avanzadas es que es fisiológicamente menos eficiente y hay mayores posibilidades de infertilidad, dificultades para embarazarse, etc., ¿no? Ahí, por ejemplo, entra de manera importante la tecnología de reproducción asistida. No, que efectivamente yo creo que es un punto muy importante que puede ser un puntal para apoyar la fecundidad de aquellas mujeres, hombres y familias que quieren reproducirse pero no pueden hacerlo porque enfrentan problemas de infertilidad. Sin embargo, también es importante entender que la reproducción asistida no es ni una garantía ni un seguro, y para responder la pregunta, es una práctica que en Chile está profunda y fuertemente estratificada por desigualdades socioeconómicas, ¿no? Todos quienes saben algo, lo han experimentado por experiencia propia o saben de alguien que lo han hecho, recurrir a tecnologías de reproducción asistida, congelamiento de óvulos, fertilización in vitro, son tecnologías que son muy caras, son muy demandantes en términos económicos y son tecnologías que están muy poco accesibles para, sobre todo, mujeres y hombres de nivel socioeconómico medio-bajo y nivel bajo. Hoy FONASA tiene un financiamiento, por ejemplo, para ciclos de fertilización in vitro, pero lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que un ciclo de fertilización in vitro no es suficiente para lograr un embarazo. Se necesitan 3. Entonces, en un contexto de baja natalidad y de creciente infertilidad, es muy importante que se generen las infraestructuras públicas para, nuevamente, que aquellas personas que quieren ser madres y padres tengan las condiciones para hacerlo. Creo que un punto que es muy importante hacer en esta discusión es el tema del pronatalismo, ¿no? Porque de alguna manera yo entiendo que este tema de la baja natalidad de repente puede generar ciertas aprensiones, sobre todo desde personas que en la política, en la academia o incluso en el debate público más general piensan todos estos temas desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque es bueno, promover la natalidad es nuevamente obligarnos a las mujeres que seamos madres. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción muy importante. Promover la natalidad generando la infraestructura pública desde los cuidados, la situación económica, en el trabajo, la equidad de género, no necesariamente tiene que hacerse una perspectiva pronatalista. Aquí no significa que todos y todas deban tener hijos, que deban ser madre y padre, pero sí, aquí también en este tema de la baja natalidad y la infertilidad se juega un tema que muy poco se discute, que son temas de justicia reproductiva. Eso quiere decir que todas las personas tenemos el derecho a no ser madres y padres, pero también a hacerlo. Y tenemos que generar esta infraestructura pública para que todos quienes quieran ser madres y padres tengan las mismas condiciones sociales y económicas para poder hacerlo. Por eso, en un país como Chile, que tiene todavía profundas desigualdades socioeconómicas que estratifican las posibilidades de reproducción, es muy importante avanzar en infraestructuras públicas, desde, por ejemplo, la reproducción asistida, pero también los cuidados en primera infancia, que permitan que todas y todas tengamos las mismas posibilidades de convertirnos en madres y padres independientes de nuestras condiciones y capitales económicos. Gracias, Martina. Inquietud. La vida moderna y además nuestro modelo de desarrollo que sigue siendo neoliberal. Y ciertas secuelas que todavía están presentes de la dictadura han hecho de nuestro país un país en que cada vez estamos más puestos hacia adentro, hemos abandonado los espacios públicos. Las conductas son más individualistas. La vida comunitaria es más frágil, se ha perdido asociatividad. Me da la impresión, eso es un juicio, por lo tanto simplemente lo digo como juicio, que la pérdida de asociatividad y la pérdida de riqueza de la vida comunitaria no es neutro para el tema de los cuidados. Desde el Sistema Nacional de Cuidado, desde la política que se está pensando, ¿cómo piensas que esto puede reivindicar la vida o potenciar la vida comunitaria y que entendamos que ser buenos vecinos también es estar pendiente de qué le pasa al otro? Hoy día no es raro que se descubra que una persona falleció, un adulto mayor se falleció porque huele mal. Pero ¿quién fue a preguntar cómo estás? Esas redes parece que se han perdido. ¿Cómo lo ves? Sí, yo diría que además, en un contexto donde las primeras preocupaciones que tenemos como país es materia de seguridad,
Yo creo que justamente poder pensar en la capilaridad de los cuidados como un proceso de defensa frente a los fenómenos de inseguridad es también muy relevante, porque así como hemos visto noticias súper tristes de personas mayores que fallecen solas, hemos visto también situaciones de madres que cuidando a algún hijo o hija con discapacidad en su nivel de angustia toman decisiones que son muy dolorosas, o como también finalmente hay prácticas hoy asociada a la seguridad pública que también están vulnerando personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Y ese es uno de los 6 objetivos que ya tiene esta política, que es poder avanzar en propiciar espacios de desarrollo comunitario para poder fortalecer la tarea comunitaria de cuidado, porque en esta virtuosidad de los cuidados es la comunidad la que también tiene que activarse, además del Estado en su conjunto. Y digo el Estado porque son los municipios, los gobiernos regionales, y además el gobierno central y todas sus expresiones las que tienen que verse convocadas. Y en este contexto nosotros estamos trabajando en 3 líneas. Lo primero, y yo diría que, y aquí me parece como muy importante visibilizarlo, sobre todo a la luz de la hipótesis sobre la reducción de asociatividad, es que esas personas cuidadoras, principalmente mujeres, son las que se han ido convocando a conformar organizaciones de personas cuidadoras. Y es gracias a ellas que este problema se ha vuelto parte de la agenda pública. El presidente siempre menciona, ¿no?, la organización Yo Cuido, que viene desde hace bastante años, Cuidadores CAM, y por ejemplo en la tramitación del proyecto de ley nosotros tenemos todos los días el acompañamiento de diferentes organizaciones de personas cuidadoras que están observando cómo vota cada parlamentario y qué es lo que estamos diciendo. Y créanme que es mucho más difícil para un parlamentario, sea de cualquier color político, decirle que no cuando la persona cuidadora que le acaba de contar el relato de quien cuida finalmente rechace el avance de este proyecto de ley. Y creo que eso es muy importante poder visibilizarlo, porque han sido ellas las que además participan con nosotros dentro de, por ejemplo, el proceso participativo que acompañó el diseño de la política. Nosotros realizamos durante el año 2023 un diálogo que se llamó Hablemos de Cuidados a lo largo de todo Chile. Participaron más de 12.600 personas a lo largo de todo Chile. De todos los diálogos que hemos hecho en el gobierno han sido de los más exitosos y además con un esfuerzo supremo, porque fueron organizaciones de personas con discapacidad, personas mayores, organizaciones de mamás con niños TEA, organizaciones de personas cuidadoras las que se hicieron convocadas para poder traducir este diseño de política pública. ¿Y qué es lo que estamos haciendo respecto al desarrollo comunitario? Justamente les mencionaba la dimensión de creación de barrios de cuidado. Y aquí se continúa con experiencias internacionales. Conocemos las manzanas del cuidado de Bogotá, están las utopías también de México, está también los ejercicios de Bilbao, de Barcelona, y Chile también ha ido avanzando en eso. El presidente de la República nos puso como meta construir y dejar en funcionamiento 100 centros comunitarios Chile Cuida. Y aquí les cuento otra anécdota. Hace 1 año y medio yo tenía mi primera reunión con los alcaldes de la región de la Araucanía, donde ya tenemos 8 centros Chile Cuida, que les voy a pasar de qué se tratan, y ellos me decían, que en su mayoría son hombres, otra junta de vecinas más. ¿Y qué es eso de los cuidados? Y yo les dije, veamos cómo tienen respuesta en sus comunas la llegada de centros comunitarios. Y 1 año después, cuando empezamos a inaugurar los centros, esos mismos alcaldes eran los mejores voceros de lo que era un centro Chile Cuida, porque habían tocado teclas que básicamente eran altamente demandadas y que ellos no sabían cómo conducir. Y un centro Chile Cuida es, y aquí quiero que se imaginen una infraestructura moderna, les podemos compartir un hermoso video de relatos de las personas que asisten al primer centro que inauguramos en Arica con el presidente Boric hace 1 año. Es una infraestructura moderna, hecha para el cuidado, que en una sala tiene un salón para la atención de las personas cuidadoras, donde ellas reciben talleres deportivos, talleres de mejoramiento y abordaje de problemas de salud mental, talleres de formación e intermediación laboral, certificación y la presencia de los servicios públicos. Y en la sala de al lado hay una sala dirigida para las personas que requieren cuidado, en donde está habilitada para niños y niñas, para personas mayores o personas con discapacidad. Porque lo que menos tiene una cuidadora es tiempo y lo que más tiene es intranquilidad de con quién deja quien cuida. Y por tanto estos centros buscan atender en simultaneidad en un lado a la persona que cuida y a la persona que requiere cuidado. Y en los relatos que nos han dicho, por ejemplo, las mujeres cuidadoras, y hay un relato que es notable, una señora de 72 años que cuida a su mamá ya cerca de un poquito más de 90 y tantos años, ella nos decía, yo estaba encerrada.
Cada vez que me invitaban a algo, yo preguntaba, ¿hay espacios de cuidado? Y me decían, no, no puede venir, tiene que venir sola. No tengo con quién dejar a mi mamá. ¿Qué hago yo para poder vincularme? Y esos centros están llegando justamente a resolver esa necesidad. Un espacio en que la persona cuidadora llega, es atendida y visibilizada en tanto tal, pero su persona que requiere cuidado no es una carga. Es algo que está siendo gestionado por una red pública de servicios en donde además el Estado está llegando a esto. Nos hemos propuesto 100 centros, ya hemos inaugurado 9. Bueno, justamente la ministra Toro, mañana vamos a inaugurar 2 en la región de 3 en la región de la Araucanía, 2 mañana, otro en el IPEUCO el viernes, ahí le estoy preguntando al José. Y acá lo más potente que yo he visto es que parte importante, y que tiene que ver justamente con la pregunta, de la primera etapa del centro, no es que nosotros construyamos una nómina desde el nivel central, es que se realiza un mapeo de todas las manzanas que están alrededor del centro para ver quiénes son las personas que requieren cuidados y se les convoca a participar en el centro. Y el primer ejercicio que realiza esa comunidad es cuáles son los activos de cuidado, es decir, cuáles son las personas que viven solas, dónde están los centros de cuidado infantil, si es que hay personas con discapacidad o personas con alguna situación por envejecimiento, y se va construyendo un mapa barrial de cuidados en donde el centro se vuelve un lugar neurálgico de protección, de atención, pero también de solicitudes en donde el Estado, en vez de que, les voy a poner en zonas rurales, recorrer, no sé, 30 kilómetros para ir a la capital regional, es el registro civil el que llega al centro comunitario. Es, no sé, el dispositivo de vacunación que llega al centro comunitario Chile Cuida. Y esto para nosotros es justamente hacernos cargo de la tarea de redistribución de cuidados, de poder abordar de manera comunitaria, de visibilizar en los barrios también las necesidades de cuidado, de generar cohesión y capilaridad social, de generar asociatividad, y que además está teniendo efectos muy interesantes y que estamos ahora con la siguiente precaución. Así como están feminizadas las tareas de cuidado, también sabemos que el cuidado comunitario también suele estar feminizado. Entonces, esa misma vecina que cuida a su mamá, que cuida al vecino, no vaya a ser que ahora termine cuidando a toda la comunidad. Entonces, estamos trabajando, y este es un proyecto inédito a nivel global porque no existe evidencia en cómo construimos, y estamos desarrollando una investigación-acción de un fondo grande que nos ganamos, de cómo construimos planes de cuidado comunitarios que pongan en el centro que exista redistribución de cuidado, que incorpore a los varones en las tareas de cuidado comunitario y que no siga sobrecargando a las mujeres cuidadoras también de la responsabilidad de cuidar en comunidad. Y estamos muy contentas porque fue un concurso mundial muy grande, concursamos con cerca de 200 proyectos a nivel internacional y fuimos uno de los 6 que se adjudicaron para poder también tener este ejercicio de empezar a tener indicadores de impacto de redistribución de los cuidados y evitar la feminización también comunitaria de los cuidados. Muchas gracias. Para ir cerrando y dando un espacio para que puedan ustedes hacer alguna pregunta. Martina, escuché una frase que fue ahí, con respecto al tema de la centralidad de la libertad. La libertad para optar, maternar o no, y cuándo. El tema de muchas veces hemos discutido acerca de si la libertad está al alcance de todas. Una gran controversia que se ha dado en el programa Chile, de Chile con relación, digamos, a elige vivir sano. Era de que no todas y todos estaban en las condiciones de elegir. O sea, para elegir hacer deporte, ¿cierto, Claudio? ¿Cómo eliges hacer deporte si no hay dónde en tu barrio, dónde practicas deporte? O elige comer sano, recaro. Hemos discutido mucho eso. Entonces, en esto de elegir maternar, son clave las condiciones, el contexto. A tu juicio, ¿cuáles son las esenciales? Pues son muchas. El listado es enorme. ¿Cuáles son las cruciales? Y por lo tanto, ¿cuáles serían las políticas públicas, pero críticas? ¿Por dónde? Es un buen punto y es un gran desafío. Efectivamente, yo comparto contigo
que cuando nosotros hablamos sobre temas reproductivos, sobre embarazo y sobre maternidad, tenemos que pensar, yo trabajo más el concepto de autonomía, pero sobre todo las condiciones estructurales que hacen aquella autonomía posible, ¿no? Efectivamente, en contextos de amplia desigualdad vemos que no todos tienen la misma posibilidad de elegir sobre un embarazo, sobre interrumpir un embarazo, sobre en qué condiciones poder parir, sobre en qué condiciones poder criar, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre es necesario mirar más allá de la elección individual y pensar en las condiciones estructurales que la sociedad ofrece para que puedan de alguna manera actualizar aquellas intenciones y prácticas reproductivas propias. A nivel de política pública, esto efectivamente es un gran desafío. En el contexto de la baja natalidad, hay evidencia comparada que muestra que hay políticas que han sido eficientes para lograr estabilizar el descenso abrupto de la natalidad o lograr aumentarlo, pero yo creo que acá es un mensaje que es súper importante, que es el tema de la baja natalidad y la fertilidad tardía son fenómenos que llegaron para quedarse y no van a cambiar. Nosotros no vamos a volver a tener tasas globales de fecundidad por sobre el nivel de reemplazo de la población, entonces es clave generar políticas públicas que permitan adaptarse a esas realidades. Yo creo que ahí hay dos aristas que son clave. Una primera, y que a mí me interesa mucho, tiene que ver con actualizar toda la política de educación sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque toda la política de educación sexual y reproductiva en Chile está orientada principalmente a la prevención del embarazo adolescente y a la transmisión de enfermedades sexuales, digamos, que son temas que siguen siendo en Chile absolutamente clave, específicamente en un contexto de aumento, por ejemplo, contagio de VIH entre los jóvenes. Sin embargo, es importante que esa política pública en educación se actualice a las nuevas realidades demográficas. Que es decir, el hecho de que cada vez hay más mujeres que al momento de querer ser madres se dan cuenta que no pueden tener hijos. ¿Y qué es lo que uno escucha? Porque yo he hecho muchas investigaciones de esto, me ha tocado hablar con muchas mujeres, ¿por qué nadie me dijo? Yo nunca supe nada de esto. Las mujeres no tenemos suficiente información sobre y conocimiento sobre nuestra propia fertilidad para poder tomar las decisiones que vayan acorde a nuestras propias preferencias. Entonces yo creo que es importante actualizar la política pública para que haya también formación que sea acorde a estas nuevas realidades demográficas, en el contexto nuevamente de baja natalidad y sobre todo fertilidad tardía y postergación de la maternidad. Y otro tema que es clave, yo creo que aquí es donde la evidencia comparada a nivel internacional ha sido más inequívoca, es que la política pública que más sirve para poder generar las condiciones sociales para fomentar la natalidad, tiene que ver, nuevamente, y ahí conecta muy bien con la política que han estado desarrollando desde el gobierno, con tener servicios de cuidado infantil que sean gratuitos y de calidad, que estén disponibles tanto para madres como para padres al momento de terminar el permiso postnatal y que también tengan la duración de la jornada laboral de los padres, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en Chile? Efectivamente, han habido avances en cuidado, han habido discusiones en torno al proyecto de ley de sala cuna universal, pero vemos que hoy, por ejemplo, una mujer que trabaja de manera informal no tiene acceso a servicios de cuidado. Hoy vemos, por ejemplo, que un padre que cuida de su hijo, que quiere involucrarse en el cuidado, no tiene la posibilidad de acceder a servicios de cuidado para sus hijos. Vemos que muchas veces esos servicios de cuidado que existen funcionan en horarios laborales que son distintos a los de los padres. ¿Qué es lo que hace una madre que trabaja de 9 a 6 y la sala cuna dura de 9 a 2 y media? ¿No? Nuevamente tiene que recurrir en Chile, y creo que tomando también algo que decía el decano, esta idea de cómo la neoliberalización, ¿no?, del sistema ha permeado distintos ámbitos de la sociedad. Esta idea de que hay problemas que son estructurales, pero siempre hay que resolverlos de manera privada e individual. ¿Qué es lo que hace aquella madre que trabaja jornada completa, pero cuyo niño sale a las 2 y media? Le pide a una vecina, a su mamá, a su hermana, y generalmente también eso reproduce nuevamente esta idea de la feminización de la reproducción, que son generalmente las mujeres que se llevan todas las cargas asociadas a un aspecto que es absolutamente fundamental, no solamente para la reproducción de la especie como la sociedad, que es sostener la vida, cuidar de alguna manera y permitir esa reproducción. Entonces, yo diría que esa es una política pública que es absolutamente clave. Son políticas, por supuesto, que son caras, son difíciles de implementar, pero creo que ahí hay suficiente evidencia empírica a nivel internacional, sobre todo, que permite decir que esa es la política que nosotros debiésemos implementar para avanzar. Yo creo que ahí, y con eso termino, otro punto que es absolutamente clave en este tema tiene que ver con abordar las desigualdades de género que existen en torno a la reproducción, no solamente pensada desde los cuidados, pero también pensado, por ejemplo, desde el embarazo, el parto, la lactancia, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las cifras que existían antes de la ley de deudores de pensiones de alimentos, la cantidad de hombres que no pagaban pensión de alimentos. En Chile eso ascendía a prácticamente 85%, ¿no?, de hombres que tenían deuda de pago de pensiones.
Hoy es menos del 0.02% de los hombres que usa el permiso postnatal, no más allá de esos 5 días que están garantizados por ley. Entonces, yo creo que también otro proyecto es clave para de alguna manera promover la natalidad, generar nuevas condiciones para los cuidados, tiene que ver con avanzar en corresponsabilidad. Sobre todo si pensamos que las desigualdades de género están a la base de los desafíos que hoy enfrentamos, tanto en cuidado como en temas de fertilidad. Creo que involucrar más a los hombres en aquellos aspectos que son relevantes para sostener la vida y específicamente en el ámbito reproductivo es absolutamente clave, y ahí también hay políticas importantes que se pueden implementar, como por ejemplo extensión del postnatal para hombres como un derecho irrenunciable. Muchas gracias, Francisca Gallego, doctora Martina Yopo y doctora Artaza. Ha sido realmente enriquecedor escuchar sus reflexiones y de esta forma damos por finalizado el conversatorio Mujer y Políticas Públicas. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestras invitadas y a todos quienes nos acompañaron en esta ocasión de forma presencial y en el formato online a través de la plataforma Zoom. Los dejamos invitados a participar en las próximas actividades de vinculación con el medio, cuya programación completa la van a encontrar en nuestra página web www.utla.cl y sobre todo en nuestras redes sociales de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Tengan todos y todas un excelente día. Muchas gracias.